Compartir con vosotros en esta mañana precisamente es esto. Quiero compartir con vosotros algo, mi deseo personal para todo el año, para todo el año, y no voy a decir nada nuevo porque pobre de aquel predicador que predica algo nuevo. El predicador siempre debe estar sujeto a la palabra de Dios y no decir tengo un mensaje nuevo. Cuando tú escuches tengo un mensaje nuevo, examínalo todo muy bien, porque el predicador nunca puede predicar un mensaje nuevo. Lo que predica es el mensaje de la palabra de Dios, la enseñanza de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios es muy rica, profundamente rica. Hoy quiero compartir con vosotros algo en lo que yo me convertí hace ya, como sabía, hace un par de años. Y desde que yo me convertí hasta el día de hoy, yo he escuchado en muchas ocasiones la palabra avivamiento, No sé cuántas veces habré leído sobre la palabra avivamiento. He escuchado a predicadores a predicar sobre la palabra avivamiento. En mi caso tengo un montón de libros sobre avivamiento, porque es un tema que a mí me interesa mucho, me edifica mucho y aprendo mucho. Y de alguna forma calienta mi corazón cuando estoy frío. El leer libros o sermones sobre el avivamiento. Yo mismo he predicado en muchas ocasiones también sobre el tema del avivamiento. Pero parece que cuando hablamos del avivamiento, sobre todo en España, aunque también en otras partes del mundo, cuando hablamos del avivamiento parece que lo decimos, lo proclamamos, lo enseñamos y empezamos a preguntar, ¿y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo va a ocurrir el avivamiento? Y parece que nunca llega el avivamiento, ¿no? Pero cuando tú miras atrás, por ejemplo en mi caso concreto, cuando tú miras atrás y tú ves el momento en que te convertiste y ves la situación de la iglesia en Sevilla y en la provincia, tú te das cuenta que ha habido un gran avivamiento. Hay un montón de iglesias hoy en día en Sevilla capital y en la provincia, y la obra en España está creciendo. No está creciendo al nivel que nos gustaría a todos nosotros, pero está creciendo, no está minorando, no está retrocediendo, al revés, está aumentando. Cuando hablamos del avivamiento, estamos hablando de un resurgir espiritual de la iglesia. La iglesia hoy en día, como todos sabéis, no pasa por un buen momento de manera general. Hay iglesias que están teniendo un buen momento, iglesias que crecen, iglesias que tienen un compromiso, iglesias que realmente hacen la obra la obra del Señor, que son evangelísticas, misioneras, que hay una unidad profunda en la iglesia, pero en otras iglesias lo que vemos es una apatía espiritual. Lo que vemos es una rutina, lo que vemos es una comodidad, y lo que vemos es que las iglesias es un retrato de los miembros de esa iglesia. Siempre diré que la iglesia es un retrato de lo que somos, de lo que son los líderes de la iglesia, de lo que son los responsables de la iglesia, de lo que son las familias de la iglesia. Es un retrato realmente de lo que somos. Si como creyentes vivimos de una forma apática, la iglesia será apática. Si como creyentes nos hemos acostumbrado a vivir una rutina, la iglesia vivirá una rutina espiritual. Si como creyentes tenemos una relación cercana con el mundo en vez de una cercana con el Señor, así será también la iglesia. La iglesia necesita un despertar espiritual. La iglesia necesita un avivamiento, que venga el fuego de Dios y nos inunde, nos llene, que nosotros en nuestro corazón sea un combustible para ese fuego que solamente puede proporcionar el Espíritu Santo. Yo creo, siempre he creído y sigo creyendo que Dios visitará España, que Dios visitará y estará visitando la obra de Dios aquí. Y hasta que el Señor venga, nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Hasta que el Señor venga, nuestra responsabilidad es juntarnos para edificarnos y alabarlo a Él. Esa es nuestra responsabilidad. Lo demás, el Señor sabe. Pero mientras que eso ocurre, mientras que Él venga, la iglesia tiene que proclamar el Evangelio y la iglesia tiene que vivir conforme a los cánones que encontramos en la palabra de Dios. Cuando tú vas al Antiguo Testamento, podrás ver que una de las cosas que caracterizaba a Israel era acerca de sus reyes.
El Señor no quiso poner un rey sobre Israel, fueron los israelitas quienes quisieron ser igual a las naciones y poner un rey sobre ellos. Ese primer rey, como recordaréis, fue Saúl, que no fue un buen rey. Y si tú miras la genealogía de los reyes de Israel, tanto en Israel como en Judá después, el 80% de los reyes que tuvo Israel fueron nefastos, fueron malos, fueron crueles, fueron asesinos, se apartaron de Dios. O sea, la mayoría de los reyes fueron reyes que en vez de acercar a sus súbditos al Señor, lo que hicieron fue alejarlos todavía más del Señor. Pero, como siempre encontramos en la Escritura, siempre hubo también creyentes, o sea, reyes que se doblegaron ante el Señor, reyes que fueron sinceros ante el Señor, reyes que amaron profundamente al Señor y reyes que hicieron que Israel o Judá se volviesen más al Señor. Uno de esos reyes fue Ezequías. Venid conmigo al capítulo 29 de Segunda de Crónicas, capítulo 29 de Segunda de Crónicas, y vamos a leer los dos primeros versículos, después leeremos el texto, pero vamos a leer ahora los dos primeros versículos. Segunda de Crónicas, capítulo 29, del 1 y 2, que dice: comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años. Y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Fijaros que aquí encontramos alguna información acerca de Ezequías. En primer lugar, sabemos su nombre, Ezequías. En segundo lugar, vemos que empezó a reinar con 25 años. Es decir, muy joven. Empezó a reinar con 25 años, se está comenzando a vivir. Con 25 años todavía no está, hay muchas cosas que tiene que ir uno aprendiendo. No es lo mismo reinar con 25 años que reinar con 50. Se supone que tiene más madurez, se supone que tiene más conocimiento, se supone que es más reflexivo, que tiene más sabiduría, etc. Pero aquí Ezequías empezó a reinar con 25 años. Otro dato que nos da el texto es que reinó 29 años. 29 años, es decir, tuvo un reinado fructífero, tuvo un reinado largo. No fue un reinado de algún rey reinó durante 3 meses nada más. Aquí vemos que reinó durante 29 años. Y otro dato que nos da el texto es que su madre se llamaba Abías, hija de Zacarías. Esto es lo que nos está diciendo el principio del texto acerca de Ezequías. Y fijaros lo que dice el versículo 2: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Esto es lo que diferencia a Ezequías de otros reyes. Esto es lo que diferencia a Ezequías de otros monarcas, que hizo lo recto delante de Jehová. Y además, fijaros que dice: conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. ¿Fue David su padre? No. El padre de Zacarías fue Acaz. Si tú miras el capítulo 28 de Acaz, de este libro de Segunda Crónica, tú podrás ver que el padre de Ezequías fue un padre monstruoso, fue un padre malo. Si tú lees el capítulo entero, podrás ver que sacrificó incienso, sacrificó animales, hizo pasar a sus hijos por fuego, nos lo dice el versículo 3, cerró el templo de Dios, cerró el templo literalmente, hizo altares, etcétera. Fue un hombre, un rey que fue impío, que fue rebelde y que alejó a los judíos, los alejó profundamente de Dios. Fue un rey terrible su reinado, y no hizo lo recto delante de Dios. Sin embargo, su hijo sí. Su hijo tenía el modelo del padre. Mi padre es tal rey, mi padre es tal persona, mi padre ha hecho esto. Pero tenía otro modelo que estaba en las Escrituras. David no era su padre. Pero la referencia histórica que tenía Ezequías de David era una referencia buena. Sabía que David había sido uno de los mejores reyes, si no el mejor que había tenido la historia. Sabía que David era un hombre espiritual. Sabía que David había hecho lo mejor posible. Sabía que David tenía temor de Dios. Sabía el trato de Dios con David también. Sabía lo que en el gobierno de David se había hecho, la espiritualidad de David también. Es decir, y él tenía el modelo de su padre y tenía el modelo de alguien que no había conocido, pero que sabía lo que había
había hecho y que sabía cómo Dios lo había usado, que eras David. Y en vez de decir, tengo el modelo de mi padre, de mi sangre, de mi carne, de lo que he vivido, de lo que yo vivo desde chiquitito con mi padre, viéndolo reinar, voy a seguir el modelo de mi padre. Voy a hacer exactamente lo mismo que hace mi padre. Podía haber hecho eso, podía haber tomado la decisión de seguir el modelo que había visto. Al fin y al cabo es lo que hacemos, seguir modelos que vemos, seguir modelos que tenemos. Eso es lo que normalmente hacemos la mayoría. Seguir el modelo que hemos encontrado en casa, seguir el modelo de la iglesia donde estamos, seguir el modelo de los compañeros de trabajo, seguir el modelo de la gente. Normalmente es lo que hacemos. Pero David dijo, Ezequías dijo, no, yo no voy a seguir el ejemplo de mi padre. Y era su padre. Yo no voy a seguir el ejemplo de mi padre porque mi padre ha hecho barbaridades. Voy a seguir el modelo de David, del David que Dios usó. Voy a seguir el modelo de santidad, de consagración, de servicio de David. Déjame decirte en esta mañana dos cosas. Ten cuidado con los modelos que eliges. Ten cuidado con los modelos que eliges. Y fíjate bien en los modelos que eliges para vivir. Fíjate en las personas que te aportan. Fíjate en las personas que te dan. Fíjate en las personas que te ayudan a crecer. Fíjate en las personas que te ayudan a sacar lo mejor de ti. Fíjate en las personas que realmente son personas que tú ves que están sirviendo al Señor, que están amando al Señor, que están entregados al Señor, que son coherentes con su fe. Que son coherentes con su fe. Fíjate en las personas honradas. Fíjate en las personas que realmente, a pesar de sus fracasos, de sus pecados, de sus errores, aman y sirven al Señor dentro de tu familia, dentro de la iglesia, dentro del instituto, de la universidad, donde quiera que sea. Fíjate en los buenos modelos y deja a un lado los malos modelos, porque siempre vamos a encontrar modelos que no son buenos, modelos que no son adecuados y que nos van a apartar del Señor. Ezequías hizo eso, no siguió el modelo y era su padre, era sangre de su sangre y no siguió ese modelo. Déjame decirte la segunda cosa de este texto, y es que aquí hay una cosa interesante e importante. A veces entramos en una dinámica y es como un círculo, y de ese círculo no podemos salir. El otro día estaba hablando con Chari y no sé si con Esther o con alguien, estábamos hablando de las castas hindú, las castas en la India, y vemos que la casta más pequeña, la más pobre, nunca pueden salir de ahí. Está montado de tal forma, el hinduismo está montado de tal forma en que las castas más pobres de la India nunca pueden salir de eso. Es un círculo vicioso. O sea, tú no puedes intentar mejorar tu vida porque has nacido en esa casta, y según el propósito de sus dioses es ese propósito, que tú vivas ahí, y las otras castas que sean más nobles, más generosas, más ricas, etcétera, que sigan. Eso es profundamente injusto, nunca puedes mejorar. Pero fijaros que a veces, sin estar nosotros en una casta, pero podemos haber nacido en una familia de pobres recursos, podemos haber nacido en una familia donde no hay mucha esperanza de ir a la universidad, o en una familia donde no hay cultura, y estamos o en una barriada muy pobre, en una barriada donde la gente puede estar con pistolas, en una barriada donde se vende droga, en una barriada donde hay explotación, y es una barriada que nadie quiere vivir, pero yo estoy viviendo ahí. ¿Cómo salgo yo de aquí? ¿Cómo salgo yo de aquí? Y mis hijos nacen y siguen en esa barriada, en ese ambiente, y mis nietos nacen y siguen en ese ambiente, y parece que ni un cambio, parece que ni nada, parece que nos acostumbramos a eso, a esa forma de vida, sin un cambio, sin un crecimiento, sin una esperanza. Ezequías cortó el modelo. No voy a seguir el modelo de mi padre, voy a seguir otro modelo. Ten siempre la oportunidad, y preséntate siempre en tu vida la oportunidad de cambiar. Conozco un médico, una médica, que se crió durante toda su vida en uno de los barrios más pobres que hay en Sevilla, en las 3.000 viviendas. Hoy en día esta mujer es cirujana,
salió de ese ambiente, salió de ese sitio. Y hoy en día es una mujer que sana a la gente, que opera a la gente, es cirujana. A veces podemos estar en sitios que parece que nunca vamos a salir y se sale. Toma las decisiones correctas, júntate con las personas correctas, fíjate bien en los modelos que tiene y toma decisiones, porque puedes salir de ese círculo vicioso. Tú puedes a lo mejor ser la primera persona que va a la universidad de tu familia. Tú a lo mejor puedes ser la primera persona que va a coger un cargo directivo en una empresa. Tú a lo mejor vas a ser la primera persona que va a hacer algo importante. A lo mejor vas a ser la primera persona que va a escribir un libro en tu familia. O a lo mejor la primera persona que va a dar una conferencia pública. O a lo mejor es la primera persona que va a hacer algo importante de cara a la sociedad. O sea, lucha por eso. No te conformes con lo que tienes. No te conformes con el lugar. Sueña y vive tus sueños. Y busca los cambios también. E intenta hacer las cosas. No es que me ha tocado aquí, es que yo vivo aquí, es que no tengo otra salida. Toma decisiones. Piénsalo, busca al Señor, que el Señor te ayude, como lo hizo aquí. No permitas que nadie te corte las alas. No permitas que nadie te quite los sueños. No permitas que nadie te atosigue. No permitas que nadie te impida crecer y volar. Ten sueños, haz cosas. Cambia tu realidad también si estás hundido o estás hundida. Porque hay sitio y el círculo se rompe. Y cuando el círculo se rompe, la vida continúa y sigues adelante. Así que fijaros que Ezequías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Me encanta. Conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Y después dice el versículo 3, en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza oriental, y les dijo, oídme levitas, santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Fijaros que nos está diciendo que en su primer año de reinado, fíjate lo que está diciendo, 25 años, joven, en su primer año de reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. ¿Por qué? Porque su padre la había cerrado, el templo, su padre, en lugar de adoración, en lugar de edificación, en lugar de los sacrificios, en lugar de buscar al Señor, lo había cerrado, había hecho otras cosas con otros dioses, con otros ídolos, pero en lugar de la presencia de Dios, lo había cerrado. Y Ezequías, con 25 años, siendo muy joven, lo que hace es que abre las puertas de la casa de Jehová, y no solamente las abre, sino que las repara, porque habían estado, con el tiempo que había estado cerrado, se habían roto, etcétera. Repara las puertas, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, y los reunió en la plaza, y les dijo, oídme levitas. Fijaros lo que dice este rey, con 25 años, con el modelo que tenía de su padre, de levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro padre, y sacad del santuario la inmundicia. Fijaros que lo primero que hace Ezequías es una reforma espiritual. Lo primero que hace Ezequías no es ¿qué presupuesto tengo para el ejército? No. Lo que hizo Ezequías es ¿cuánto dinero tenemos aquí para administrar para la gente? No hizo eso. ¿Cuántos ministros me hace falta? ¿Cuántos generales tengo? ¿Cuántas cosas hay? No. Lo primero que hizo fue una reforma espiritual profunda e importante. Fijaros que lo primero que hace es reparar la casa del Señor. Lo segundo que hace es que hagan venir a los sacerdotes y los levitas. Esos sacerdotes y levitas, que tú te preguntas, ¿y dónde estaban esta gente con su padre? ¿Dónde estaban los sacerdotes y los levitas? ¿Dónde estaban enseñando a la gente diciendo, Dios dice esto? ¿Dónde estaban? Se habían acobardado, no habían salido por ningún lado, no habían dicho con valentía profética, lo que está diciendo acá no es correcto, lo que está diciendo acá no es bueno, os está alejando de Dios. Dios dice esto, esto y esto. No aparecen, no salen por ningún lado los sacerdotes y los que tenían la responsabilidad de orar por el pueblo, de enseñar al pueblo, de interceder por el pueblo. No están, se habían acobardado. Es lo que pasa cuando nos acobardamos, cuando dejamos que la sociedad
sociedad sea la que gobierne, cuando dejamos que las políticas sean las que las gobiernan, las políticas impías sean las que gobiernen, cuando dejamos que el miedo nos impida predicar en el púlpito adecuadamente, cuando no tomamos decisiones porque puede hacer daño a otro, cuando son decisiones justas. Los sacerdotes estaban ahí y no habían hecho absolutamente nada. Sin embargo, vemos que Él los llama, hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. ¿Y qué es lo que le dice a los sacerdotes? Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestro Padre. Fijaros el orden. No dice santificad la casa de Dios y después santificaos vosotros. Lo que dice es santificaos vosotros. Primero, santificaos vosotros como sacerdotes, porque durante ese tiempo no habéis hecho nada. Habéis permitido el pecado, no os habéis enfrentado al rey. Santificaos vosotros y después, por supuesto, santificad la casa de Dios. Pero primero, santificaos vosotros. Esto es lo primero que le hace a los sacerdotes, que se santifiquen. Y esto es lo que necesitamos hoy en día y seguimos necesitando siempre. Yo te animo a que durante este año 2023 vivas en santidad. Pero no solamente este año, toda tu vida. La palabra de Dios nos llama a vivir en santidad continuamente. Hace unos cuantos meses o semanas prediqué sobre un texto sobre Levítico. Sed santos porque yo soy santo. El Señor nos dice que seamos santos, que vivamos en santidad, que no vivamos conforme los rudimentos del mundo, conforme la sociedad y conforme las cosas que tiene el mundo. Que vivamos santamente. Vivir santamente significa pensar santamente. Significa hablar santamente, significa vestir santamente, significa actuar santamente, significa que toda nuestra vida es una vida de santidad, de santidad. Y lo primero que le hace el rey a ellos es, oídme vosotros, santificaos ahora y después santificar la casa de Dios. Después orar por la casa de Dios, después abrir la casa de Dios, después hacer vuestro trabajo, pero primero tenéis que santificaros vosotros. Y eso debe ser siempre así. El liderazgo de la Iglesia, los líderes de la Iglesia, en sus diversos ministerios, en sus diversos departamentos, son los primeros que tienen que dar ejemplo. Y son los primeros que tienen que vivir en santidad. Y son los primeros que tienen que hacer las cosas correctamente. Los que son responsables de la Iglesia. Y después los responsables de los niños, los responsables de los jóvenes, los responsables de las mujeres, etcétera, 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 etcétera. Son los primeros que tienen que vivir en santidad. Porque si no vivimos en santidad, si la gente no ve a los sacerdotes viviendo en santidad, ¿cómo le vas a pedir a ellos que vivan en santidad? ¿Cómo le vas a decir a ellos que vivan en santidad? Así que vivamos este año en santidad, en todo lo que significa y en toda nuestra expresión. Como Ezequías le dijo a ellos, vivir en santidad. Si queremos un avivamiento en nuestras vidas y si queremos un avivamiento en la Iglesia, tenemos que vivir en santidad. Tenemos que aprender a vivir en santidad. Y tenemos que ponernos delante de Dios y decir, Señor, ayúdame a ser santo como tú eres. Nunca seremos santos como el Señor, eso es imposible. Pero sí intentar vivir cada día en santidad delante del Señor y no acostumbrarnos al pecado, que nos acostumbramos, no acostumbrarnos a decir a lo bueno malo y a lo malo bueno, acostumbrarnos a intentar vivir en santidad cada día de nuestras vidas. Dice después el versículo 6, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron su rostro del tabernáculo de Jehová y le volvieron las espaldas, y aún cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso y sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén y los ha entregado a turbación, a execración y a escarnio, como veis vosotros con vuestros ojos. Y aquí nuestros padres han caído a espada y nuestros hijos, nuestras hijas y nuestras mujeres fueron llevados cautivos por esto. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y fijaros lo que hace. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Fijaros que lo primero que hace Ezequías es hablar con los sacerdotes y decirle, ser santos, ser santos. Ahora lo que hace con los sacerdotes es decirle,
que Jehová os ha escogido para que estéis delante de Él y le sirváis. Que estéis delante de Él y le sirváis y seáis sus ministros. Fijaros lo que nos está diciendo. Primera cosa, os ha escogido para que estéis delante de Él. ¿Tú sabes que tú estás delante de Dios? ¿Tú sabes que donde quiera que estemos, si tú vas a un sitio donde tú vas a consumir heroína, Dios te está viendo? ¿Tú sabes que si vas a un sitio y vas a robar dinero, Dios te está viendo? ¿Tú sabes que si vas a un sitio y te vas a poner ciego de alguna sustancia, Dios te está viendo? ¿Tú sabes que si estás con una mujer que no es tu esposa, Dios te está viendo? ¿Tú sabes que los pensamientos pecaminosos que estás teniendo, Dios lo está viendo? Cada uno de nosotros no podemos escapar nunca de la presencia de Dios, porque estamos delante de Él. Estamos delante de Él, en la luz, en la oscuridad, en la montaña, en el campo, estamos siempre delante de Él. Cuidado con lo que miramos, cuidado con lo que pensamos, cuidado con las formas de actuar, porque a veces actuamos para hacer daño a la gente. Cuidado con las cosas que hacemos. Cuidado, porque estamos en la presencia de Dios, estamos siempre delante de Él. Como dice el salmista, vamos arriba al Seol, abajo, vamos donde quiera que vayamos, no podremos escapar nunca de la presencia del Espíritu Santo, nunca podremos escapar de la presencia de Dios. Donde quiera que vayamos, Dios está ahí. Y le dice, solo dice, para que estéis delante de Dios, lo primero, y como consecuencia de estar delante de Dios, le sirváis. Le sirváis. Esto es importante, otra vez el orden. Cuando en la Escritura aparece el orden es por algo. El orden es santificaos vosotros y después santificar el templo. El orden es primero estar delante de Dios y después seáis sus ministros, servirle. Servirle. No al revés, yo quiero servir al Señor y después quiero estar delante de Él. Yo quiero tener un ministerio en la iglesia, yo quiero aceptar cosas y después, si viene a cuento, si puedo hacerlo, estaré en la presencia de Dios. No, ese es el orden. El orden es, estoy delante de Dios. Y cuando estoy delante de Dios y vivo en santidad y hago lo que el Señor me pide y me deleito en Él y lo amo y me entrego a Él, después vendrá el servicio, después vendrá el ministerio, después vendrán las cosas. Después vendrán el poder servir al Señor con nuestros dones, nuestros talentos, nuestra inteligencia, nuestras capacidades, etc. Pero el orden es siempre es estar delante de Él. Cuando estamos delante de Él, le servimos. Pero no al contrario, No al contrario. Y me da la impresión de que en los últimos años vivimos una realidad completamente diferente. Queremos estar sirviendo sin estar en la presencia de Dios. ¿Cuánta gente hay que están sirviendo en las iglesias y no leen la Biblia? ¿Cuánta gente hay que tienen un liderazgo en las iglesias y no oran? ¿Cuánta gente hay que solamente se especializan, por decir de alguna forma, en lo suyo y se olvidan por completo del resto de la iglesia? Cuidado, 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 porque lo primero que tenemos que hacer es estar delante de Dios para servirle. Y fijaros que le dice Ezequías, y que seáis sus ministros. Es decir, que trabajáis, que le sirváis, que seáis obreros, que seáis. No puedo entender cómo hay creyentes que nunca se aplican esto y dicen, Señor, yo quiero servirte. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, y es el primero. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y cuando tú ves las escrituras, tú ves una escritura llena de gente que estaban sirviendo y trabajando al Señor, para el Señor. Así que fijaros que Ezequías le está diciendo a estos sacerdotes que estar delante de Dios. De esa forma le podréis servir y que seáis sus ministros, que trabajáis para Él. A veces esto de los ministros, ¿verdad? Los ministros de Dios, o los ministerios, déjame decirte algo de andar por casa que todos lo podemos entender. Un ministro es un trabajador y los ministerios están para trabajar. Punto. Punto. Es que un ministro es un ministro. El ministro es el que trabaja, el que está trabajando para la obra de Dios. En las diversas funciones, en las diversas cosas que cada uno de nosotros podamos desempeñar en la iglesia y fuera de la iglesia también. Así que fijaros, hermanos y hermanas, lo que Ezequías dice a los sacerdotes, vivir santamente y santificar la casa del Señor. Lo que Ezequías le dice a los sacerdotes es vivir delante de Dios, vivir delante de Dios.
Vivir de tal forma que podáis servirle y que seáis sus ministros. Lo segundo que yo deseo para ti en esta mañana, para todo este año, es que le sirvas. Que le sirvas. Que le sirvas. Hay mucha gente que no sirve al Señor. Hay mucha gente que no mueve un dedo por la obra de Dios. Hay mucha gente que vive lo que otros viven y lo que otros hacen. Hay mucha gente que nunca se plantea, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Por lo tanto, mi deseo para ti en este año, que vivas en santidad. Y no solamente mi deseo, que es un mandato, que vivas en santidad. Mi segundo deseo para ti, que estés delante de Dios todos los días de tu vida. Que estés delante de Dios todos los días de tu vida y que le sirvas. Y no es un deseo mío, es un mandato. También el hecho de servir al Señor. Después dice en el versículo 12, entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, de los hijos de Merari, Cis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Gelael, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Cima, y Edén, hijo de Joa, de los hijos de Elizafán, Sinri y Jehiel, de los hijos de Asap, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová y al atrio de la casa de Jehová. Y de allí los levitas le llevaron fuera al torrente de Cedrón. Aquí encontramos un tercer paso que vemos con el buen rey Ezequías. Ha santificado a los sacerdotes, les dice que sirvan al Señor, y después dice que entrando los sacerdotes, después de estas dos cosas, entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová, que estaba sucia, se había llevado un tiempo cerrada, había telarañas por aquí, suciedad por allá, estaba sucio, pues sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová al atrio de la casa de Jehová, y de allí lo llevaron a la torre de Cedrón. La tercera cosa que yo te animo, y que es el deseo de mi corazón para ti y para mí durante este año, es saca la inmundicia del templo de tu corazón. No permitas que la inmundicia se quede en tu corazón. No permitas que la basura se quede en tu corazón. No permitas que puedas darte el lujo de convivir con la inmundicia. La inmundicia apagará tu espíritu. La inmundicia apagará tu santidad. La inmundicia apagará tu servicio. La inmundicia apagará tu alegría espiritual y tu alegría de vivir. No permitas la inmundicia en tu pensamiento y no permitas la inmundicia en tu vida. No lo permitas. Saca la inmundicia. Saca la inmundicia y la suciedad que pueda haber en tu mente. El mismo Jesús nos advirtió, nos dijo, el que mira con deseo a una mujer, el que ya tiene la inmundicia en su corazón, aparta la inmundicia, aparta la suciedad. Y cada uno de nosotros tenemos cosas que apartar, hermano. Cada uno de nosotros sabe su historia, sabe sus miedos y sus cosas. Y cada uno de nosotros sabe lo que nos atrae y lo que no nos atrae. Saca la inmundicia, y saca la mentira, y saca el pecado, y saca lo que haya que sacar, y ponlo en el torrente de Cedrón. Quita la inmundicia, quita la comodidad, quita la frialdad, quita la falta de perdón, quita la falta de arrepentimiento, quita el orgullo, quita la soberbia, quita la mentira, quita el orgullo de quererte mejor que nadie, quita lo malo que te impide estar con el Señor. Quítalo por tu bien, no por el bien de los demás, no, por tu bien, por tu relación con Dios. Quita la inmundicia, que cada iglesia tiene sus inmundicias, cada creyente tiene sus inmundicias, cada familia tiene sus inmundicias, y tenemos que quitar la suciedad que hay, porque no soy profeta ni hijo de profeta, pero si permitimos la suciedad, la inmundicia en nuestro corazón, no creceremos. Si permitimos que el pecado vaya entrando, porque como Lot, que iba poco a poco entrando, poquito a poco, hasta Sodoma, si permitimos eso, al final conviviremos con el pecado. Y si convivimos con el pecado, no tendremos discernimiento espiritual. Y nuestro corazón se habrá endurecido. Y no viviremos en el espíritu, sino en la carne. Y cuando alguien vive en la carne,
Es terrible, porque no es lo que el Señor quiere para nosotros. Lo que el Señor quiere para nosotros es que seamos espirituales, hombres y mujeres, jóvenes, niños, espirituales. ¿Qué inmundicia tienes que sacar de tu corazón? ¿La pereza? ¿El dejar que otros hagan los demás? ¿Que hagan los demás las cosas? ¿La falta de perdón? ¿Que me venga a ir a pedirme perdón porque yo por qué tengo que hacerlo? ¿El que siempre lleva la razón y los demás nunca llevan la razón? ¿Qué tienes que sacar de tu vida? ¿Qué inmundicia tenemos que llevar al torrente de Cedrón? ¿Qué tengo que sacar? A lo mejor tengo que sacar, pues, que estoy entre dos aguas, entre dos pensamientos. Como decía Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, le decía al pueblo. A veces estamos entre dos pensamientos, entre dos aguas, como la música de Paco de Lucía, entre dos aguas. A veces tenemos que quitar nuestra tibieza, nuestra falta de amor, se nos cae la boca y hablando de amor y de amor y de amor y de amor. El concepto lo tenemos tan trillado, pero qué difícil es amar, qué difícil es ponernos en el lugar de la otra persona y amar. Saca la inmundicia. Durante este año no permitas la suciedad en tu mente, no permitas la suciedad en tu corazón. Haz las cosas correctas, aunque te den problemas. Haz las cosas correctas, haz las cosas adecuadas. Saca lo malo de tu vida. Eso fue lo que Ezequías le dice a ellos. Y después después dice, comenzaron a santificarse el día versículo 17. El día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el día 16 del mes primero terminaron. Entonces vinieron al rey Ezequías y le dijeron, ya hemos limpiado toda la casa de Jehová, el altar del holocausto y todos sus instrumentos, y la mesa de la proposición con todos sus utensilios. Asimismo hemos preparado y santificado todos los utensilios que en su infidelidad había desechado el rey Acaz cuando reinaba, y aquí están delante del altar de Jehová. Y levantándose de mañana, el rey Ezequías reunió a los principales de la ciudad y subió a la casa de Jehová. Y presentaron 7 novillos, 7 carneros, 7 corderos y 7 machos cabríos para expiación por el reino, por el santuario y por Judá. Y dijo a los sacerdotes hijos de Aarón que los ofreciesen sobre el altar de Jehová. Mataron pues los novillos, y los sacerdotes recibieron la sangre y la esparcieron sobre el altar. Mataron luego los carneros y esparcieron la sangre sobre el altar. Asimismo mataron los corderos y esparcieron la sangre sobre el altar. Después hicieron acercar delante del rey y de la multitud los machos cabríos para la expiación, y pusieron sobre ellos sus manos. Y los sacerdotes los mataron e hicieron ofrenda de expiación con la sangre de ellos sobre el altar para reconciliar a todo Israel, porque por todo Israel mandó el rey hacer el holocausto y la expiación. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpa, conforme al mandamiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con los instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. Entonces mandó Ezequías sacrificar el holocausto en el altar, y cuando comenzó el holocausto, comenzaron también el cántico de Jehová, con las trompetas y los instrumentos de David, rey de Israel. Y toda la multitud adoraba, y los cantores cantaban, y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo esto duró hasta el consumirse el holocausto. Y cuando acabaron de ofrecer, se inclinó el rey y todos los que con él estaban y adoraron. Entonces el rey Ezequías y los principales dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente, y ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Lo primero que hace Ezequías es decirle a los sacerdotes, santificaos. Lo segundo que hace Ezequías, decirle a los sacerdotes, servir, estar delante del Señor y servirle. Y lo que ahora vemos es la adoración.
Los sacerdotes que ya estaban preparados, los sacerdotes que ya estaban delante de Dios, los sacerdotes que estaban viviendo en santidad, ahora comienzan a cantar y empiezan a adorar al Señor y comienzan cantando con el cántico de Jehová, con las trompetas, y la multitud estaba allí también, y los sacerdotes, que eso era lo que tenían que hacer, liderar ese movimiento, estar con la gente, adorar al Señor, que los demás también los viesen adorar. Ellos se ponen allí y la multitud adoraba y los cantores cantaban y los trompeteros sonaban las trompetas. Todo el mundo estaba adorando, todo el mundo estaba allí cantando, alabando al Señor. Y alabando, fijaros que dice el versículo 30, que ellos alabaron con gran alegría y se inclinaron y adoraron. Había sido restaurado el templo, había sido restaurado los sacerdotes, el rey estaba siendo un instrumento de parte de Dios, estaba haciendo una obra de avivamiento allí, y el pueblo estaba cantando, y los sacerdotes y los levitas estaban allí también cantando y adorando, y había gente que estaba con la música, y había directores de orquesta, y estaban los instrumentos de David, y estaban las trompetas, adorando al Señor, alabando al Señor. Cuando hay una visita de Dios, cuando hay un avivamiento en nuestra vida, uno de los resultados de ese avivamiento es la alabanza. La alabanza. Es adorar al Señor con la alabanza. Una iglesia que alaba al Señor es una iglesia que tendrá menos problemas. Un creyente que aprende a adorar al Señor cada día es un creyente con menos problemas. Una familia cristiana que aprende juntos en la casa a adorar al Señor es una familia con menos problemas. Y pone el acento donde debe de ponerlo, los ojos donde debe ponerlo, alabando y dando gloria al Señor. Mi tercera observación esta mañana para ti es: sé un adorador. Sé un adorador. Cada día de tu vida. Y por favor, no caigas en la trampa de ser un adorador el domingo, No. Y por favor, no caigas en la trampa de ser un adorador en el grupo de alabanza los domingos. No. Y por favor, no caigas en la trampa de ser un adorador cuando tienes que hacer algo. No. Sé un adorador cada día de tu vida. De lunes a domingo. De lunes a sábado está adorando al Señor. Y el crescendo, la explosión de alabanza conjunta, comunitaria, el domingo. Cuando estamos juntos para adorar y alabar al Señor. Esto es lo que hicieron ellos. Y toda la multitud adoraba. Y los sacerdotes adoraban. Y los cantantes cantaban. Y los músicos hacían música. Adora al Señor. Adora al Señor. Toda tu vida. Todos los días. No un día. No un rato. Y después, no. Todos los días. Adora al Señor. Y versículo 31. Y respondiendo Ezequías dijo: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios y alabanzas en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificios y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Fijaros que nos dice primero la santidad, después el servicio, después nos habla de adoración, y ahora dice el versículo 31: vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová. Acercaos pues y presentad sacrificios. La cuarta cosa que te quiero decir en esta mañana, a todos, a ti y a mí, es que no pase ni un solo día de este 2023 que no te consagres a Dios. Que no te consagres. Desde que te levantes, Señor, aquí estoy para ti. Señor, ayúdame a vivir en consagración, ayúdame a dedicarme a ti, ayúdame a trabajar para ti. ¿Sabéis una cosa, hermanos? Estamos engañados en muchos sentidos. Juan Álvarez no es enfermero. Juan Álvarez es un ministro de Dios que trabaja como enfermero, pero es un ministro de Dios, un servidor de Dios. Tenemos que entender eso. Juan no trabaja en una empresa de alimentos allí haciendo cosas. Juan es un ministro de Dios en la empresa de alimentos. Y está sirviendo al Señor ahí. Desiree no es una persona que venda seguros, que lo hace, sino que es una ministra de Dios, un ministro de Dios ahí.
en su trabajo y está representando a su Dios. Y tiene que actuar con ética, como cada uno de nosotros. Pepe no está en la oficina haciendo allí los partes de los seguros y tal. Pepe es un ministro de Dios allí. Está trabajando para su Dios. ¿Entendemos esto? Nos tenemos que consagrar a Dios en lo que hacemos. Pepito no es un albañil, por muy bien que haga las cosas. Pepito es un ministro de Dios haciendo obra. Es un ministro sirviendo al Señor. Tenemos que aprender a consagrarnos. Y tenemos que decir, Señor, ayúdame a consagrarme cada día delante tuya. Delante tuya, como hicieron ellos. Respondió Ezequiel: vosotros habéis consagrados a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificios. Mi deseo para ti en esta mañana, mi cuarto deseo, lo que hay en mi corazón para ti y para mí, es que te consagres. Que te consagres. Es decir, que te dediques a tu Dios. Que te dediques. Sírvele con toda tu alma. Sírvele. Queremos un movimiento de nuestra vida. Queremos un movimiento en la iglesia. Queremos un movimiento de nuestra vida familiar a nivel individual. Pues vive santamente. Santamente. Sirve al Señor con toda tu alma. Saca la inmundicia de tu corazón, porque todos la tenemos. Y adora al Señor. Adora al Señor, sé un adorador. Y como último, después de todo esto, vive consagrado. Dedícate al Señor. Hace 2 o 3 semanas estaba aquí María y David y consagramos a Mía al Señor. Se la dedicamos al Señor. Tú no eres un niño, tú no eres una niña. Tú ya eres una persona adulta. Pero tienes que salir como Mía y tienes que decir a tu Dios: Señor, me consagro a ti, me dedico a ti, porque es la mejor decisión que vas a tomar en tu vida. Si la mejor decisión que vas a tomar en tu vida es venir y sobrevivir, bienvenido, sobrevive espiritualmente. Pero si la mejor decisión que vas a tomar en tu vida es realmente consagrarte al Señor, cada día. Cada día. ¿Te va a producir eso alegría? Sí. ¿Te va a producir felicidad? Sí. ¿Te va a producir un entusiasmo espiritual tremendo? Sí. ¿Te va a producir dolor? También. ¿Te va a producir malos momentos? Sí. Porque tienes que pagar un precio por dedicarte al Señor. Tienes que pagar un precio por santificarte. Tienes que pagar un precio por ser un adorador. Porque alguno te dirá que estás loco perdido. Tienes que pagar un precio para sacar la inmundicia que hay en tu corazón. Pero como eso no hay nada. Así que, hermanos y hermanas, en esta mañana he intentado explicarte con el ejemplo de Ezequiel